continuamos con el debate de la reforma constitucional. Hemos conversado varias veces, pero seguimos con el tema. Y si bien nuestro invitado hace un par de semanas analizó este tema cuando recién se presentaba el proyecto, pues hoy nos vamos a enfocar en una bandera que defiende el gobierno cuando se habla en contra de él. Y es el cambio de régimen para el Ministerio Público. ¿Favorecen estas propuestas a una real independencia del Ministerio Público? La propuesta de modificación del artículo 171, que nombraría al Procurador General y sus adjuntos, ¿presenta algún conflicto con nuestra actual Constitución? Vamos a empezar con estas dos preguntas para el brillante jurista constitucionalista Roberto Medina Reyes, que nos acompaña nuevamente. Bienvenido, Roberto, otra vez a Esto No Tiene Nombre. Muy buenas tardes, muchas gracias, Miralba. La verdad que para mí es un placer compartir con ustedes, pues, cada vez que me lo requieran en el programa, ¿verdad? De cara a las preguntas que planteas, pues hay tres propuestas muy precisas que realiza el Poder Ejecutivo de cara al Ministerio Público. La primera es modificar el modo de designación del Procurador General de la República. La segunda es limitar sus funciones a la persecución del crimen. Y la tercera está vinculada con el reconocimiento del control político de las actuaciones del Ministerio Público. Y todo esto con el objetivo de garantizar la independencia y la neutralidad política del Ministerio, de la Procuraduría General de la República. Entonces, la primera pregunta que deberíamos hacernos es si actualmente el texto constitucional no garantiza esa neutralidad o esa independencia. Y para esto, pues es importante tomar en cuenta que el artículo 170 de la Constitución establece que el Ministerio Público goza de autonomía funcional, administrativa y presupuestaria. Pero además... Hagamos una pausa ahí. Sí. Mencionaste presupuestaria. He escuchado varios invitados decir, de hecho, la misma procuradora Miriam Germán ha pedido aumento en el presupuesto. ¿A qué te refieres cuando hablas de autonomía presupuestaria? Claro, la autonomía presupuestaria está vinculada con la libertad que tiene el órgano para elaborar sus propios presupuestos. Evidentemente ellos reciben unos montos que vienen de la distribución del Estado, pero una vez ellos reciben esos presupuestos que tienen asignados y que son pues fijados a través de la ley de presupuesto, pues ellos tienen libertad para planificar, elaborar y distribuir esos presupuestos de forma que ellos lo entiendan más conveniente para cumplir con sus funciones. Entonces, lo que te comentaba, Miralba, es básicamente que el Ministerio Público es un órgano constitucional o extrapoder, y el Tribunal Constitucional ha establecido que los órganos extrapoder, como sería el Tribunal Constitucional o el Tribunal Superior Electoral o el Defensor del Pueblo o el Banco Central, pues son órganos que escapan de toda línea jerárquica, especialmente de las líneas de dirección, claro, teóricamente, especialmente de las líneas de dirección del Poder Ejecutivo, y se encuentran en un nivel de paridad con los demás poderes del Estado. Es decir, que en principio, normativamente, teóricamente hablando, pues el Ministerio Público ya tiene garantizada su autonomía para el ejercicio de sus funciones. Pero ¿Cómo entonces, se lleva eso a la práctica? Te voy preguntando porque te voy diciendo dudas, de hecho, muchas de ellas en el imaginario popular, que me gustaría que fuéramos despejándolas o ratificándolas. Se dice que la falta de independencia del procurador o la procuradora se debe a que es nombrado directamente por el Ejecutivo y que tú nunca vas a accionar en contra de tu jefe. ¿Cómo es el esquema? Claro, es una excelente pregunta. Ya partimos de que formalmente está garantizado. Ahora lo que me preguntas es cómo materialmente garantizamos esa independencia si tomamos en cuenta de que el procurador es designado por el Poder Ejecutivo. Hay diferentes formas de designación. Puede hacerlo el Poder Ejecutivo, puede hacerlo las cámaras legislativas o puede hacerlo un consejo especial. En el caso de nuestro ordenamiento jurídico podría ser el Consejo Nacional de la Magistratura. Pero ninguno de estos métodos te garantiza neutralidad política. De hecho, ninguno.
Ninguno. Es que en todos los procesos de selección hay intereses políticos en juego. Entonces el problema no está, o la neutralidad o independencia no se garantizan con el método de designación, sino con los mecanismos de control, mecanismos de control. Y hay tres tipos de mecanismos de control. El control administrativo, que se puede hacer, un control ciudadano que se puede hacer ante el mismo órgano, un control jurisdiccional ante los tribunales o un control político que lo puede hacer las propias cámaras legislativas. O sea, las cámaras legislativas pueden controlar las funciones del procurador, incluso interpelarlo, invitarlo a las cámaras para poder cuestionar sobre sus funciones. Pero si realmente nunca lo está ejerciendo con independencia. No, nunca ha sucedido. Nunca. Pero si nosotros nos basamos en el principio de separación de poderes y realmente existiría, pues la Cámara Legislativa ejercen sus funciones fiscalizadoras, no solamente de elaboración de leyes, pues tendrían esa facultad de controlar las actuaciones del procurador. Tengo entendido que en el Congreso pasado, por varias ocasiones, la entonces diputada Farideh Raful solicitó un sinnúmero de veces, por ejemplo, que compareciera el ex procurador Jean Alain Rodríguez, y eso nunca se logró. Claro, pero entonces sí es facultad del Congreso. Claro, es facultad del Congreso, de hecho lo ha establecido el Tribunal Constitucional, que los órganos extrapoderes están sujetos al control político. En ese caso, por ejemplo, donde no se tomaba en cuenta esas invitaciones que le hacía, por ejemplo, la actual senadora Farideh al ex procurador, ¿qué otros mecanismos se podrían activar? Pues controles jurisdiccionales. Controles jurisdiccionales cuestionando las actuaciones y sometiendo a control cada una de las actividades que ejerce el procurador. Pero aquí hay un tema, un tema que para mí es importante con respecto a la independencia. Por un lado, la propuesta del Poder Ejecutivo no fortalece la independencia del procurador. ¿Por qué? Porque no establece la actual propuesta. Porque la no que establece se propone ahora, o sea, no lo que tenemos. No. La actual propuesta del Poder Ejecutivo no fortalece la independencia del Ministerio Público. ¿Por qué? ¿Por qué no? Exacto. Porque el Poder Ejecutivo no propone un método de designación, sino que lo deja a la voluntad del legislador. Establece que es el legislador que va a determinar cuál es el método más idóneo para la designación del procurador. Y tú sabes, Miralba, qué es lo que va a ocurrir. Cada 4 años van a existir intereses políticos en la Cámara Legislativa que van a generar la necesidad de modificar el método. Cada vez que tengamos una configuración o una composición distinta en la Cámara Legislativa, se van a proponer modificar el método de designación del Procurador General de la República. El segundo tema, que para mí es importante, está vinculado con el carácter mixto que tiene actualmente el Ministerio Público. Si bien es cierto que el procurador o la procuradora es designado por el presidente de la República, las procuradurías y las fiscalías son designadas en base a concurso por el propio órgano constitucional, y son las procuradurías y las fiscalías que tienen el control técnico en el ejercicio de las funciones del Ministerio Público. Por lo tanto, si bien es cierto que son designadas directamente, que el procurador es designado directamente por el presidente, existe una independencia y una neutralidad política en el ejercicio de las funciones, porque quien ejerce esas funciones son básicamente los fiscales o los procuradores que son designados por concurso. Ok, una de las cosas que señala este gobierno actualmente es que de la manera en que está elaborada la designación del procurador, queda a expensas de la voluntad del Ejecutivo y del procurador esa independencia. ¿Es así? Claro, pero pasa lo mismo con otros funcionarios, como sería el Banco Central. Ahí estaría básicamente en que el órgano, de manera normativa, o sea, en base al sistema normativo que tenemos actualmente, en base al texto constitucional actual, sí goza de autonomía para ejercer sus funciones. No vamos a encontrar de ninguna forma un modo
en el que podamos asegurar de que quien se designe realmente va a ejercer sus funciones con total independencia. Pero sí podemos fortalecer los mecanismos de control para asegurarnos de que si la persona que ha sido designada no lo hace, pues puedan existir mecanismos para controlarlo. El mejor ejemplo es el que tenemos actualmente. La actual procuradora fue designado por el presidente de la República y ha ejercido sus funciones con total independencia. Entonces, ya vemos que no es un problema de que no esté garantizada la neutralidad o la independencia en el texto constitucional. Me gustaría hacer ahí un paréntesis. Estoy de acuerdo, la procuradora y esta actual procuraduría han demostrado una voluntad mucho más robusta de ir contra la corrupción y la impunidad, que era y ha sido y es la gran preocupación de la ciudadanía en los recientes años. Pero falta ver lo que va a pasar cuando haya implicado un alto funcionario de este gobierno, que ahí es donde, como decimos en los campos, es donde la puerca retuerce el rabo. Porque el ex procurador Jean Alain Rodríguez persiguió la corrupción del gobierno anterior al suyo, pero nunca interpeló a un funcionario en funciones del gobierno de Danilo. Eso tampoco lo hemos visto ahora. Habría que llegar a ese punto para saber si realmente está esa voluntad política de perseguirlo todo igual. Claro, sí, pero eso no es algo que nosotros podamos controlar de manera normativa. O sea, no podemos garantizar que la persona que se designa, independientemente del método que utilicemos, realmente va a ejercer sus funciones con la convicción y la autonomía que le otorga la norma. Desde un ámbito jurídico, lo que nosotros podemos garantizar es que esa autonomía se pueda materializar, y lo que yo sostengo es que actualmente está garantizada, porque no solamente se concibe al Ministerio Público como un órgano extrapoder constitucional, sino que además las procuradurías y las fiscalías, que son los órganos operativos para llevar a cabo la persecución del crimen, de los delitos, pues recaen sobre fiscales que son designados por concurso y fiscales que son de carrera. Por lo tanto, se trata de buscar un punto neutral donde, bueno, sí, efectivamente es designado directamente por el presidente, pero sus órganos operativos son de carrera, gozan de independencia al momento de ejercer sus funciones. Y además, eso debe de completarse, mira, Alba, con los controles. Yo creo que lo que tenemos que abocarnos es a una modificación de la ley 133.11, donde se fortalezcan los controles administrativos, jurisdiccionales y políticos para poder cuestionar esas actuaciones cuando vayan en contra de las atribuciones que le confiere el constituyente.